VFX footage. ¿Estamos, no? Sí, ya no segundo. ¿Estamos, no? ¿Sí? 3, 2, VFX footage. sí, estamos en 3, 2, 1. VFX footage. Cero. Llegamos, perdón. Más lo que nos preparamos. Hola, amigos. Muy buenas noches. Muy buenas Nos noches a encontramos todos. con el señor Bori aquí y Juan que le habla en una nueva versión de Prevención Global en su canal, CG Canal de la Prevención. Hoy ya tenemos varios temas interesantes, dos puntualmente, y vamos a partir con el análisis del informe que se entrega del COVID-19 versus cobertura de la 17744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a la Comisión del Senado por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, que es un informe que voy a compartir con ustedes hoy día acá para que lo podamos revisar, comentar, etcétera. Así que vamos a ver quién más está por ahí. ¿Tenemos conectado, no? Están todos durmiendo. Sí, hay gente ya está conectándose ya. Ya, veamos ahí cómo nos va con la conexión. Tengo ahí un ratito, esperemos que nos ayude y nos acompañe la transmisión, la conexión, porque la verdad que este último tiempo han habido hartos problemas con respecto a internet, usuarios, y han habido hartos problemas con respecto a la conexión sobre todo, ¿ah? Dicen que, según ¿El dicen las COVID? compañías, que después de las 6 de la tarde se satura todo, así que Claro. Puede ser, en todo caso, en todos lados está el tema de está lleno de gente instalando fibra óptica, no sé si han visto, está lleno de gente con escala, pensando cables, misioneros, etcétera. claro que sí. Así que, sin más ni menos, vamos a ver si por ahí ya nos están escuchando. ¿Qué dicen por ahí? ¿Nos escuchan, no? Sí, dicen ahí Oscar, ¿No? ¿Me Oscar pudiste Urra mandar el dice. enlace, Boris? Oscar Urra ahí dice, hola, bueno, buen aporte, dice, de parte Hola, de ustedes. Felicitaciones, gracias Oscar. Sebastián, nos estamos viendo, bien. Sebastián, hola, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Itan Os, por aquí, Arica. Bien, saludos desde Arica, ¿eh? Está bien. Bien, Desde Antofagasta, Miguel Pinto. muy bien. Ya nos estamos conectando. Desde Calama, René Hidalgo también conectándose a la transmisión. Está súper bien ahí. Bueno, comencemos nomás, pues, Juan, con la ¿Comenzamos, información, no? la lluvia de información. ¿Cuál es la lluvia de información? Vamos a partir sin más ni menos, pues estoy aquí conectando mi pantalla. Suceso. Mayo. Aquí estoy. ¿Dónde está? Ya me perdí yo, ¿no? Ahora sí. Vamos a empezar a compartir la pantalla, ¿les parece? Vamos. No sé si los niños pueden decir ahí si están viendo, yo me voy a tratar de meter acá. Si están viendo bien, no, más o menos. En la transmisión tú puedes verlo, Sí, Bori, ¿no? claro, yo aquí estamos monitoreando desde el cuartel general de CG Canal. Está muy bien ahí. Si don Bori es el que nos da el tremendo soporte ahí tecnológico que con nuestros dedos izquierdos tenemos problemas. Ya miren, vamos a hablar hoy día de un informe que fue entregado por la Suceso a la Comisión del Senado a estas semanas que pasó. Esta semana, casi el 22 de mayo, estamos a 28, hace unos días atrás, para compartir esa información con ustedes y podemos hacer un resumen de lo que lleva a la fecha el COVID-19 y la cobertura que le entrega la ley 16.744, ¿sí? Hay un resumen ahí de qué ha sido esta pandemia, lo que se ha hecho para poder realizar la cobertura laboral y también vamos a tener claridad de los casos. Pueden decir ahí si están viendo, yo me voy a tratar de meter acá, organismo administrador de la ley, que estamos en una nebulosa. ¿Se acuerdan que yo les di un número la otra vez que eran 30.000, 3.800 y así fue aumentando? Entonces ahora que estamos en el borde de los 90.000 contagiados, si es que no pasamos a 100.000 la próxima semana, espero que no, o que hasta ahí lleguemos, hay una cantidad de trabajadores contagiados también.
también vamos a hablar de una estadística porque ha habido un aumento en rubros donde uno pensaba que no iba a haber tanto contagio. Recuerden que uno habla solamente del personal de salud, la primera línea, personal de los servicios de salud que están expuestos, desde la atención, ¿no es cierto?, hasta las camas. Todo el personal que está en la cadena del traslado de una persona contagiada con COVID-19 está expuesta laboralmente. Pero van a ver que en la estadística hay un aumento en rubros que uno no pensara, llegando casi a un 20% en construcción. ¿Sí? Y también en servicio, otro aumento por ahí. Entonces, si se ve la pantalla, voy a compartir la pantalla. Pues no voy a meter en otro lado. Ok. ¿Cómo se ve ahí la pantalla? ¿Se ve, don Boris, no? Excelente, súper bien, Juan. Voy a ver si me puedo meter acá al Facebook, o si no se mete usted para yo no estar en dos lados. Sí, no, yo te voy monitoreando Facebook acá, no te preocupes. Hay hartos saludos de todas maneras, desde Futaleufú. Excelente canal, nos Futaleufú, dicen. bonito. ¿Ah? ¿Ya? El río Futaleufú ahí. Muy bonito Futaleufú. Se Sí, hace rafting ahí en ese lado. Es cerca de mi ciudad natal, que es Valdivia. excelente. Desde Arauco, nos saluda Daniel Peña. Renan Rodrigo, desde Chillán. Uy, harta Hola, un saludo gente. para ellos. Saludos en los comentarios, nos dice Daniel Peña. Saludos a Daniel. Tremendo Aquí tema, estoy. se ve bien. Listo, eso tenemos por ahora, Juan. Ya, espérate, estoy metiéndome aquí para poder ver los comentarios también y Sí, estar a la par. Ya, colega, partimos entonces con el tema del. Estoy atrasado, yo parece que voy a silenciar mi teléfono. Los comentarios estoy tratando de verlo. Un cachito para poder contestar algunas cosas. Ok, aquí estoy viendo. Saludos desde Antofagasta, Miguel Pinto, Félix Navea, René Hidalgo, un saludo, Fabián, Sebastián, David Bascuñán Barrera, muy bien, Daniel Peña, René Hidalgo Barbosa. Ya, colega, dentro de lo que es la exposición, ¿sí?, está la cobertura por ley. Aquí la verdad que no voy a detenerme, o sí me puedo detener un poquito, yo creo, porque a veces pasa que hay ciertos colegas que no manejan muy bien la terminología. Miren, aquí lo primero que se hace en la exposición, ¿sí?, de la superintendencia es dar claridad sobre lo que es una enfermedad profesional. Yo creo que a todos le pasaron eso en su estudio, por ahí se repasa, pero esto debería ser ya de memoria, ¿sí? Considera que la enfermedad profesional, y hace una introducción para aclarar por qué se va a agregar al decreto 109 el COVID como enfermedad profesional. Primero, porque es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona. Fíjense en el detalle. Es la causada de manera directa, ¿sí?, por mi quehacer normal. Para dar un ejemplo que no sea COVID, si soy soldador, voy a estar expuesto a temperatura y a quemadura, ¿sí? Es causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. En este caso, cae pero de perilla al caso del personal de salud, porque hay profesionales del área de salud y también personal de nombramiento o personal que realiza otras labores, logística, administrativa y de seguridad, y la ley los considera como personas cubiertas. Y el decreto 109 establece, ¿no es cierto?, que las enfermedades profesionales deben considerarse como profesionales. Claramente. Y hay un listado, para los que no lo han leído todavía, si no les ha pasado por ahí, que establece las enfermedades ya que están en este decreto 109. Una vez entendido que la ley 10.744 cubre la enfermedad profesional, tanto al trabajador expuesto de manera directa o al profesional, establece que van a haber prestaciones de los trabajadores. Entonces aquí se detiene en la superintendencia, establecen que los trabajadores con COVID confirmado, ¿sí?, confirmado, ya veremos quién lo confirma, quién es el ente, tendrán derecho a prestación médica y económica según corresponda. Recuerden que hay un protocolo del Ministerio de Salud que establece que si hay un trabajador contagiado, hay dos maneras: si llega contagiado o con los síntomas, tos fuerte, fiebre, etc., el empleador tendrá que pedir que asista a un médico y que le entregue un certificado o una evaluación. Y se tendrá que informar al Servicio de Salud la condición de este trabajador a un número que está establecido en el MinSal. Déjenme ver aquí, a ver si lo tengo aquí en mis otros cachureros. Voy a salir un poco de esa y voy a meterme acá, señores.
Miren, aquí tengo una de las mutualidades que puede ser cualquiera. ¿Sí? Y lo que se establece, ¿no es cierto?, es que si el trabajador debe ser enviado a mutual, debe ser comunicada la Seremi de Salud. Por acá la tengo, voy a buscarlo aquí, no me corten. A ver, el teléfono que se me pierde un poquito. A ver, un cachito. Ya, aquí tengo el protocolo a seguir, ¿sí? Miren, en el caso del trabajador que esté expuesto y tiene los síntomas que están establecidos como general, ¿no es cierto? La fiebre sobre 37,8 grados, en el caso que hay que medir la temperatura del ingreso, tos seca, dolor musculares o cualquier síntoma de los que ha nombrado el Servicio de Salud, no podrá entrar al lugar de trabajo y tendrá que ser derivado. En este caso, si el trabajador está dentro del trabajo y se siente con los síntomas y hay otros trabajadores que hayan sido positivos en el lugar, que se puede establecer el contagio estrecho, debe ser derivado inmediatamente a su mutualidad. Y la mutualidad es la que activa el informe o la información al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque si el trabajador no puede permitir estar en su lugar de trabajo, ¿sí? Y debe cumplir el elemento obligatorio por esta sintomología, usted debe comunicar esta situación a la Seremi de Salud a través de la plataforma UIRS o UIRS Minsal, incluyendo el número RUT y el teléfono del trabajador. Que ese es un tema, ¿sí? O se llama por teléfono directamente al Minsal, que tiene en la página Minsal el número que tiene autorizado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque es un trabajador que va a ser confirmado en el lugar de trabajo. Si el trabajador viene de afuera con la sintomología y usted no tiene trabajadores contagiados y ninguno ha presentado síntomas de COVID, se le debe prohibir el ingreso hasta que no vea un médico o una asistencia particular, en este caso por supervisión, por FONASA o un hospital de manera particular. ¿Eh? Eso lo establece el Servicio de Salud. Segundo, trabajadores definidos por la autoridad sanitaria regional como de contagio estrecho tendrán derecho, una vez que está definido, sí, que hay un contagio estrecho, vamos a ver que el organismo tiene la atribución, no cualquiera puede definir un contagio estrecho, ni la empresa ni la mutualidad, solo otro organismo, tendrán derecho a reposo laboral o licencia médica según corresponda. En ambos casos, si el contagio estrecho es calificado como de origen laboral, será el organismo administrador, mutual o ISL, el que financiará todas las prestaciones, todas, desde que entra, ¿no es cierto?, con su licencia cuarentena, etcétera, más si que eso se agrava, lo va a financiar directamente, si es definido como contagio estrecho laboral, su mutualidad o en este caso si es el ISL también. No sé si hay preguntas hasta ahí, ¿me siguen? ¿Don Boris? Bien, seguimos entonces. Entonces seguimos, definimos si es contagio, si es trabajador confirmado con COVID. Segundo, una vez que es confirmado el contagio estrecho, será atendido por su organismo administrador de la ley. ¿Qué es importante aquí recalcar? ¿Sí? Que será única y exclusivamente la autoridad sanitaria regional la que definirá el contagio estrecho. El contacto estrecho lo define el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, como autoridad sanitaria, y él informa directamente si es considerado como contacto estrecho laboral al organismo administrador de la ley. Le deriva los antecedentes del trabajador al organismo administrador de la ley, ¿no es cierto?, y que inicie el tratamiento que corresponda. Si usted como empleado lo detectó, que hay más trabajadores que están con ese riesgo, en una cuadrilla, por ejemplo, 10 personas, 5 personas, ya estábamos viendo recién en un centro asistencial, 21 personas dentro contagiadas, de las que trabajan. Hace poquito en Concepción se detuvo una hora porque tenía como 20 contagiados también. Entonces, si usted lo tiene claro, lo deriva a su mutualidad, asegúrese, colega, con la DIEP, la Declaración Individual de Enfermedad Profesional, porque usted tiene la duda de que tiene una enfermedad profesional que es el COVID-19, como riesgo, ¿no es cierto?, que se pueda dar en el ámbito laboral, y lo deriva, ¿no es cierto?, a su mutualidad para que ellos comuniquen al Servicio de Salud y el Servicio de Salud defina si es estrecho o no. ¿Ok? Entonces, trabajadores con COVID confirmados, derecho a prestaciones médicas y económicas, y trabajadores definidos por la autoridad sanitaria como contacto estrecho laboral, mutualidad y sí le lo va a atender y va a financiar todo su proceso y su tratamiento y licencia. Y la única autoridad que va a definir si el contacto es estrecho o no es la autoridad sanitaria regional, o sea, el Servicio de Salud. Sí,
El contacto estrecho lo va a definir, perdón, lo va a definir la autoridad sanitaria, el servicio de salud. Usted si tiene duda, déjeme bajarle volumen aquí a mi bicho este. Perdón, que estoy bajando el volumen de la cosa. Mira, aquí el que define es la autoridad sanitaria. Usted si tiene duda, se comunica con la OIR del MinSal, ¿sí? Y una vez que se comunica con el MinSal, le informa que tiene un trabajador, porque son dos cosas, que no le permitió ingresar, que lo tienen perdón, no le permitió ingresar porque venía con síntomas de COVID-19 y que usted lo derivó a su centro asistencial, o a un centro asistencial o a su médico para ser evaluado. Y usted tiene que tener el RUT del trabajador y sus datos para informarlo al MinSal, para que le hagan un seguimiento. En el caso que se está dentro de la zona de trabajo, ¿sí? Y sabemos que un trabajador que ya estuvo contagiado y puede haber contagiado a los demás, que hay un foco reconocible, real, ahí usted tiene que al trabajador aislarlo, ¿sí? Del resto de los trabajadores, comunicar al organismo administrador de la ley y derivarlo con una DIEP, una declaración individual de enfermedad profesional, de que ustedes están viendo un trabajador bajo sospecha de enfermedad profesional COVID-19 para su evaluación. Y la mutualidad le corresponde, ¿no es cierto?, evaluarlo médicamente e informar al servicio de salud o a la oficina de información del servicio de salud que tiene un paciente con COVID-19 y este organismo, con esos antecedentes, va a definir, va a responder nuevamente al organismo administrador de la ley si lo consideró o no contagio estrecho. No sé si queda clara esa respuesta. Blas Haciendona pregunta si está en teletrabajo y se contagia con COVID-19. Ya mira, Blas, eso lo pregunté hoy día en una reunión virtual del ISL y con otro organismo del Estado, Superintendencia y otros, y no tengo la respuesta. Por ahí yo les puedo compartir la foto de que se la hice las preguntas y no tuvimos respuesta, que eran de responder formalmente como organización. Yo pregunté como vicepresidente del Colegio Experto en Prevención de Riesgos porque necesitamos los colegas tener claridad. Tal como dice la pregunta fue muy calcada la tuya. Era, señor X de organismo tanto del Estado, ¿pudiera usted aclarar si un trabajador está por obligación realizando labores de teletrabajo, que aquí también la considera como medida del COVID, y se contagia en la casa, ¿qué va a pasar? ¿Será considerado como contacto estrecho? Y eso tendrá que definir los servicios de salud, pero también es importante informarlo, ¿sí? Pero no tuve respuesta, la verdad que no. Ok. ¿Sigo nomás? No sé si más. Puri, la última pregunta era de Blas, ¿no? Haciendo nada. Bien, Blas. Sí, claro. Miren, hay unos oficios que van, ¿no es cierto?, ayudando a la consideración del COVID-19 por cobertura de la 16.744. Entonces, tenemos los primeros oficios que empiezan a aparecer. Esta está la historia aquí, cómo se agrega la cobertura. El oficio 1013, que fue uno de los primeros, del primer caso de contagio, de marzo, establecía que las denuncias de posibles contagios COVID-19 de trabajadores cubiertos por el seguro ATEP, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, los organismos administradores de la ley deberán estudiar el caso pudiendo determinar el origen como laboral. Se fijan, en marzo decía que el organismo administrador de la ley, ¿sí?, pudiendo determinar el origen laboral dependiendo del caso, cosa que ahora ya no les compete, la competencia es del Servicio Nacional de Salud. Lo anterior que dice también, que daba cumplimiento al artículo 7 de la ley 10.744, porque causada de manera directa por factores de riesgo presentes en el trabajo, podía contagiarse COVID-19 a una persona. ¿Sí? Y se define que se debe establecer la trazabilidad del contagio en este oficio. Dice que las mutualidades van a dirimir si es o no, y se define que la trazabilidad tiene que comprobarse de que se contagió en el lugar de trabajo con alguien que haya estado ya contagiado, y en ningún caso se debe descartar la posibilidad de que el contagio sea de origen laboral. Hasta ahí, el oficio 1013, que fue el 5 de marzo. Ya van a ver que después sale el 11 de marzo otro nuevo aclarando todo este tema. ¿Por qué? Porque se da la pregunta, o sea, me imagino, como mutualidad, yo tengo que cubrir todo esta enfermedad y si viene para largo, ¿lo voy a pagar yo? Yo creo que esas fueran preguntas válidas. Entonces dijeron, no. Una vez que se define que es contacto estrecho, que está definido también por el Servicio de Salud en su protocolo, va a ser reconocida siempre y cuando cumpla con ciertas características. ¿Ok?
Y aquí dice Jota Nacho Cisterna, en base a la pregunta formal anterior sobre el teletrabajo, ¿tampoco se consideran los accidentes del trabajo? Sí se consideran. Los accidentes del trabajo en los lugares de teletrabajo deben ser considerados y deben ser denunciados como accidentes del trabajo. Usted tiene que definir cuál es su puesto de trabajo. De hecho, yo, a los que están teniendo teletrabajo, porque es una neurosa, buena pregunta de J. Nacho Cisterna. ¿Por qué? Porque se dijo ya, hagamos teletrabajo, pero nadie responde claramente. O sea, ¿qué pasa si me enfermo ahí de COVID-19? ¿Qué pasa si tengo un accidente? Este es mi lugar de teletrabajo. Tengo una mesa en la casa, en la cocina, y resulta que estoy ahí y lo más bien pongo la tetera, explotó la tetera. ¿Y la tetera por qué estaba puesta? Le van a decir. Me paso a cortar con un cuchillo encima de la mesa. La silla donde estoy se rompe ya y se cae así. Tengo una silla plástica, no tengo otra cosa para estar trabajando ahí. La cosa es que, primero que nada, para definir el teletrabajo o realizar teletrabajo, tienen que hacer un anexo contrato de teletrabajo. Las empresas deben realizar un anexo de contrato donde lo obliga a realizar teletrabajo. ¿Sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante en otro oficio. Entonces, dice que no se declara la imagen, no sé qué dice. Entonces, como colegas, ¿qué tienen que hacer? Si van a mandar a sus trabajadores por teletrabajo, tienen que solicitar el anexo contrato de la empresa, donde la empresa les define como lugar de trabajo la casa habitación. ¿Por qué? Porque es raro. O sea, ¿qué es un accidente del trabajo? Toda lesión que sufre una persona a causa por ocasión del trabajo, ¿sí? Que le produzca incapacidad o la muerte. Pero también tenemos la definición de trayecto que hace una diferencia entre lugar de trabajo y casa habitación. Y en este caso va a estar en su casa habitación el trabajador. Entonces tiene que considerar en el anexo que se considerará su lugar de trabajo habitual por la cantidad de horas X, su casa habitación o el comedor de su casa habitación donde ustedes definan. ¿Ok? Un saludo, Fernando Díaz, ¿te estás conectando ahí? Me imagino que estás trabajando como loco en los protocolos de restauración de pega después de las cuarentenas. Un abrazo, Fernando. Entonces, siguiendo con este tema, tenemos el oficio 1013, ¿no es cierto?, que considera ya tímidamente al COVID-19, más que tímidamente, claramente, al COVID-19 como una enfermedad profesional. Después el oficio del 11 de marzo aclara algunos aspectos por consulta del organismo administrador de la ley, porque dice lo siguiente, que establecía la fase 4 de contagio comunitario por parte del MinSal, dada la dificultad de establecer la trazabilidad del contagio, para el cumplimiento del artículo 7 de la ley 10.744, se establece que no podrá ser calificado perdón, como de origen laboral los casos. Que los casos ya no pueden ser considerados como laborales. Permiso. Yo estoy aquí con mi lugar de trabajo, me voy a acercar una tacita con té, que me charpiquea, no es COVID por si acaso. Entonces, establece, ¿no es cierto?, que va a ser difícil comprobar los casos. Entonces, seguimos con el tema que la ley va a cubrir, que hay un oficio que parte en marzo, que dice que sí van a ser considerados laboral, después hay un oficio aclaratorio, porque las mutualidades preguntan, oiga, ¿van a ser considerados todos laboral? Recuerden que un tiempo a los colegas les dijeron que los días perdidos por COVID-19 no estaban cargados. Revisen sus estadísticas ahora. Revisen cómo están. Están con los días perdidos, sin ningún problema los que han tenido. Entonces, en la fase 4 dice, ok, va a reconocer siempre y cuando se determine la trazabilidad donde se contagió, si había un contagiado o era un ente contagio, como el personal de salud, define el personal de riesgo de COVID-19, cajero de supermercado, personal de salud, recolectores de residuos domiciliarios y todo lo que era la locomoción colectiva de transporte, ya los define, ¿sí? Eso lo definió el Servicio de Salud cuando se pide calificar cuándo va a ser calificado de origen laboral y va a ser calificado de acuerdo al riesgo de exposición. Después de esto sale un oficio 1161, que lo que aclara, y el oficio anterior dice, reitera y refuerza que los casos de COVID-19 confirmados que tuvieron contacto estrecho con personas por situaciones laborales, cuyo diagnóstico haya sido confirmado, estarán cubiertos por el seguro ATEP, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué le dice? Que a lo mejor un trabajador donde nosotros estamos, venía contagiado a su casa, estuvo en su lugar de trabajo, en el lugar de trabajo, otros compañeros estuvieron con él y aparecieron después contagiados. ¿Qué es lo que dice? Que en este caso, sea de origen laboral o común, de donde se contagió los demás compañeros de trabajo, estarán cubiertos por el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Eso es lo que aclara el oficio 61 del 18 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que
los casos, ¿no es cierto?, donde esté declarado, donde estuvieron en contacto estrecho con alguien que tenía la enfermedad en el lugar de trabajo, se determinan como de origen laboral. Y hay que aclarar también, tal como dice aquí en esta presentación que se hizo a los senadores, esta es la primera vez en la historia que el suceso establece que una enfermedad infectocontagiosa, como el COVID-19, puede ser considerada como de origen laboral. Y eso hay que reconocerlo. La agrega, costó, pero lo agregó. Por acá está Rodrigo Urra. Hola, Rodrigo, un saludo ahí, se está agregando. Patricio Alejandro Carrasco, un saludo ahí también también, ahí, colega, ¿no es cierto?, del área de salud. Ahí también, Patricio, estábamos aclarando hace un ratito de atrás que hay que comunicarse con el teléfono del MinSal y, por supuesto, comunicar cuando hay un caso que quiere ingresar a nuestra zona de trabajo y se le detecte por medición de temperatura o otro síntoma que puede ser portador de contagio COVID-19 y se debe alertar al servicio de salud. Y también, para los que se están incorporando, que si dentro del área laboral, la empresa tiene que derivar a su mutualidad con la DIEP correspondiente, ¿sí?, que es una enfermedad profesional, que usted envía a un trabajador porque tiene la sospecha de una enfermedad profesional para que la mutualidad lo revise, la mutual lo revisa, lo evalúa y si aparece con contagio, tiene que informarlo directamente al servicio de salud para que él determine si es contacto estrecho y si es, ¿no es cierto?, laboral, para que sea acogido con todas las prestaciones de la ley por la mutual o el ISL. Alfonso Lillo, un abrazo, por ahí nos ves también. Seguimos, ¿sí? Los oficios que siguen reafirmando el COVID-19 y la cobertura de la ley 10.744. El oficio del 27 de marzo, el 1220, dado que el MinSal dispuso el otorgamiento de reposo laboral por los trabajadores determinados como condición de contacto estrecho, ¿sí? Ellos definen quiénes son los de contacto estrecho. Ya les decía que están definidos los de riesgo y contacto estrecho, que eran en ese oficio el personal de salud, cajeras de supermercado, recolectores de desechos domiciliarios y lo que era transporte público y de materias primas. ¿Ok? El contacto estrecho se define en este oficio en el 1220 única y exclusivamente por la Autoridad Sanitaria Regional, que es lo que les decía anteriormente. Según el MinSal, el único que define si es contacto estrecho o no, ya no es ni la mutualidad, como partimos con ello al principio en el primer oficio de la suceso, ni las empresas, lo va a definir la Autoridad Sanitaria Regional. Por eso, si usted sospecha que es laboral, lo diría la mutualidad, se conectan con la Autoridad Sanitaria Regional y ellos van a determinar. Y en el caso que el trabajador venga de afuera y no tenga ningún contagiado usted en su zona de trabajo, le informa que no puede ingresar porque tiene el riesgo, le toma sus datos, su número carnet, su RUT, y usted informa a la autoridad sanitaria que el trabajador X fue detectado con síntomas de COVID-19 y derivado a su centro médico particular o de salud. ¿Ok? Seguimos entonces. Dado que el suceso ya había establecido que casos COVID-19 pueden ser establecidos como laboral, la suceso determina lo siguiente: MinSal remitirá a los organismos administradores las nóminas de trabajadores contactos estrechos que considere que su origen puede ser laboral. Claro, porque cuando un trabajador se presenta en un servicio de atención pública, él puede decir, yo vengo de una empresa donde puede decir que había COVID y yo me contagié y me dicen que no, pero estoy acá. Entonces, el del MinSal también va a tomar esos antecedentes donde se atienda y va a ser derivado, si es considerado como contacto estrecho laboral, a la mutual correspondiente. ¿Qué otra cosa determina el suceso por los organismos administradores? El organismo administrador deberá otorgar el reposo laboral a estos trabajadores. No puede decir que no, tiene que aceptarlo porque será considerado como una enfermedad profesional. Y el organismo administrador de la ley deberá siempre pagar el subsidio de incapacidad laboral a estos trabajadores, independiente del origen que califique posteriormente la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que el trabajador, mientras esté en la mutualidad, va a ser atendido. Si se define que no es laboral, va a pagarle igual, va a funcionar tipo como atención privada, ¿sí? Que va a ir seguramente el costo a su FONASA o ISAPRE, pero el organismo es el que va a determinar el pago también. Lo mismo para los casos de trabajadores con COVID-19 confirmados de origen laboral, tendrá que pagar el subsidio, ¿no es cierto?, y toda la atención médica, sus licencias. Alfonso Lillo, un abrazo por ahí, seguimos. Después aparece el oficio 1484, establece la cobertura por parte del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales a los origen laboral por parte del organismo administrador a los trabajadores de los establecimientos de salud. O sea, define este oficio claramente que los trabajadores de los establecimientos de salud, esto es finales de abril, ¿sí?, enero, febrero, marzo, abril, el 27 del 4,
van a ser considerados de origen laboral y se le manda un oficio, ¿no es cierto?, a los organismos administradores de la ley, que será considerado como de origen laboral los trabajadores de establecimientos de salud. Punto. No le dice, oiga, usted determinará, serán considerados como de origen laboral los trabajadores de establecimientos de salud. Entendiéndose así también que los trabajadores, a pesar de los protocolos de atención establecidos y el uso de sus elementos de protección personal que le entregue su empleador, en este caso un servicio de salud, una clínica, etcétera, están más expuestos al riesgo de contagio y su labor extraña este riesgo, por eso los considera de alto riesgo. Y se aplicará tanto a los casos de COVID-19 confirmados como a los de contacto estrecho. Trabajador confirmado por COVID-19 en su labor de servicio de salud, de personal de salud, lo acoge la ley 16.744 como enfermedad profesional, y en el caso de los contactos estrechos que estén definidos, que tienen que hacer la cuarentena y todo lo demás, también lo acoge para que tengan cobertura de su organismo administrador de la ley, o comúnmente el ISL en otros organismos del Estado. ¿Sí? Rodrigo Guamán, hola. A los contactos estrechos, si no aparecen los síntomas, no hay PCR, solo que esperar los 14 días. ¿Sí? En los contagios estrechos, si no aparecen los síntomas, no hay PCR. En el caso cuando vienen ingresando a su zona de trabajo y usted tiene dudas que vengan de afuera y que tenga que emitir un certificado, un documento de alta después a algún organismo competente, pero si está dentro de la zona de trabajo tienen que exigir el examen PCR. O sea, si lo está derivando con una DIEP, una declaración individual de enfermedad profesional, dentro de las medidas preventivas está realizar el examen y eso tienen que realizarlo en las mutualidades. Después de esto pasamos, ¿no es cierto?, una vez que reconoce como personal de riesgo al personal de salud y considera, ¿no es cierto?, y le da la indicación al organismo administrador que lo va a cubrir y tiene que atenderlo y pagar los subsidios que correspondan, establece después, el 8 de mayo, que establece instrucciones para la calificación de origen laboral o común de caso COVID-19 y contacto estrecho, y lo define, ya lo dice. Entonces aquí hablamos de la definición de contacto estrecho a partir del 8 de mayo. Dice, los casos solo podrán ser calificados como común cuando se detecte un error, por ejemplo, trabajador está de vacaciones. Ese es un error. Fue desvinculado anteriormente, ¿ok? Y el espacio para calificar común es muy reducido. ¿Qué significa? Que si estuvo con contacto estrecho definido, va a ser acogido por la ley. Y que las únicas salvedades para ser calificados como de común son que el trabajador está de vacaciones y se incorporó con el contagio, que el trabajador fue desvinculado anteriormente y después apareció con contagio los días después, porque esa es una duda, y eso lo dirime la dirección del trabajo. Si a mí me finiquitan hoy y aparezco enfermo pasado mañana, ¿sí? ¿Dónde me contagié? ¿Me sigue la cobertura o no me sigue? En este caso hay que ser claro que las enfermedades profesionales, que aquí es considerada como enfermedad profesional, tienen una cobertura hasta de 10 años, desde el inicio del contagio. ¿Eh? Eso es básico en la ley de accidentes del trabajo, no se les puede olvidar. 5 máximo por un accidente laboral y 10 años por una enfermedad profesional. ¿Eh? Eso falta por aquí en ese oficio aclararlo. En el caso de COVID-19, debe definir origen, determinando qué contagio ocurrió en el lugar de trabajo, eso ya lo define este oficio, y determinarse caso como de origen común, el trabajador no queda cubierto. No es que quede descubierto, o sea, si se define que es un contagio común y no laboral, no queda descubierto porque pasa a tomarlo su sistema de salud, ¿no es cierto?, ya sea FONASA o ISAPRE, y cubrirlo con las licencias que corresponda, porque también hay una instrucción la Superintendencia de Seguridad Social a las ISAPRES y servicios de salud privados que tienen que acoger a los trabajadores y cubrir sus licencias. Dentro de esto también hay otro oficio, ¿no es cierto?, que establecen precisiones sobre la calificación de los orígenes del trabajo. También se realizan los accidentes de trabajo, se precisan para aquellos trabajadores que se empeñen bajo la modalidad de trabajo a distancia, que serán considerados los accidentes dentro del lugar definido como de teletrabajo, como accidentes del trabajo. Ahora, siempre ahí tenemos una gran duda porque si me pasa dentro de mi casa, habitación, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa con eso? Este lugar, ¿quién lo va a inspeccionar? Se supone que hay un análisis de riesgo en los lugares de trabajo y eso está en el aire. ¿Por qué qué? ¿Va a ir una mutualidad a inspeccionar su lugar de trabajo? ¿Usted le va a dar ingreso a su casa habitación, siendo que es algo, su casa particular? Eso no está muy claro todavía. Sí, lo que está definido es que siendo un lugar de trabajo considerado un anexo contrato, debe ser considerado como accidente del trabajo. Y ahí, por supuesto, tiene que hacer la investigación la empresa de cada uno de los trabajadores para definir si fue un accidente del trabajo o no. O para hacer participar también al comité paritario, ¿ok? Como un accidente. Pero en este caso se considera en los otros oficios de la suceso que
se realizan las precisiones para la calificación de origen de los accidentes del trabajo en teletrabajo. Y una de las cosas que piden es el anexo contrato para la actividad de teletrabajo para que confirme que el empleador le solicite a usted o lo obliga, ¿no es cierto?, a realizar labores desde su casa. ¿Qué más nos dice? Que reitere los casos de cobertura del seguro por accidentes que puedan ser ocasionados como de origen laboral, va a tener que ser considerado de origen laboral y cubierto. Por ejemplo, estoy trabajando en mi computador y el computador falla y revienta la pantalla, por dar un caso extremo. Es de origen laboral. Estoy trabajando con el computador en un elemento de trabajo. ¿Sí? Si se rompe la silla donde me senté, es la silla que tengo, no es la mejor y tengo un accidente de trabajo, estoy realizando trabajo. ¿Ok? Y esto es para los que se metan en el computador. Hay varios trabajos que están realizando, armando cosas y, por ejemplo, hacer mascarillas en la casa, de algunas empresas, otro elemento. Ahora, ¿qué es importante el otro oficio que obliga? Dice que el organismo administrador de la ley deberán difundir medidas de prevención de riesgo dirigidas a las empresas y trabajadores en trabajo a distancia. O sea, tienen que enviar al trabajador o a la empresa las medidas de prevención obligatorias en los lugares de trabajo que son trabajo a distancia. Tiene que serlo. Por eso han salido videos y varias cosas más. El tema está que tienen que ver cómo llegan a los trabajadores. Si yo soy un trabajador que estoy haciendo teletrabajo, como empleador o como experto, mándenselo a su correo. Mándenle a su correo las medidas preventivas para el lugar de teletrabajo y que acuse recibo o que acuse recibo de la información. Mándenle un documento, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, digital, donde él pueda poner una firma digital o responderle un correo. Señor, a usted leído las medidas, hagan una prueba, mándenle una prueba que le conteste por correo, 5 preguntas, y pregúntele que le confirme que ha leído las indicaciones preventivas para realizar trabajo en el teletrabajo y haga que las mutualidades también lo deriven al correo que tenga el trabajador, usted derive a través de lo que llegue mutual. Pero tienen que asegurarse que el trabajador tiene información de las medidas preventivas en los lugares de trabajo, en este caso su hogar. ¿Qué más nos dice? Dice que el organizador administrador de la ley, ¿no es cierto?, en relación al trabajo de distancia, considerará todo lo que es relativo a la situación sanitaria del país, recomendaciones para la gestión de riesgos psicosociales asociados al aislamiento físico. Entonces aquí va también otra herramienta que saca la autoridad sanitaria, que establece el riesgo social y el teletrabajo, que está en la página del MinSal, y también las mutualidades empiezan a hablar del riesgo social, de estar en otro lugar que no el del trabajo, y el riesgo psicosocial por esta presión de estar expuesto o no querer estar expuesto al COVID-19. Entonces dice que también tienen que realizarlo. Yo no sé cómo lo harán ahí con las ISTAs, pero hay que realizar el tema psicosocial y va a ser uno de estos el del teletrabajo, tienen que adecuarlo a eso. ¿Qué más nos dice? Dice los aspectos de prevención, recomendaciones y acción conjunta en materia de prevención y otorgamiento en la medida que sea posible su obtención de elementos de protección personal u otras, especialmente sectores de mayor exposición al riesgo. Aquí salió una circular, un oficio de la suceso donde le indica por primera y única vez en la historia de la suceso a las mutualidades la entrega. Los autoriza a entregar los EPP a las empresas que ellos tengan adheridos, que tengan riesgos de exposición y no tengan los recursos para poder comprar los EPP, dice a la organismo administrador de la ley que le entreguen. Ahora, yo no sé cuáles son las empresas las que habrán entregado, yo no he escuchado todavía. Sé que las empresas que prestan servicios a las mutualidades le entregaron de todo, pero por ejemplo una empresa constructora, no sé, a una pyme de un taller que tenga 20 empleados, no lo sé, a un camino, una carretera, no tengo idea, pero establece, ¿no es cierto?, que será parte de las medidas preventivas de las mutualidades, incluyendo el ISL, para no dejarlo aparte, la entrega de los elementos de protección personal donde no puedan tener ellos acceso por la contingencia. 10 Mediris Cristina Díaz. Hola Cristina, un gusto. Hola, ¿algún colega ha vivido la situación de un trabajador que estuvo con COVID en residencia sanitaria y que no le hayan dado el alta? Llame a CEREME y me indicaron, veamos más, llamé, dice a CEREME y me indicaron que a nadie le dan el alta. Entonces, ¿qué documento respalda efectivamente que no debiera si no hay alta? Mira, si está en una residencia sanitaria y es un trabajador, si es por un tema particular, claro, tiene que acreditar que estuvo ahí en la residencia sanitaria, tiene que tener un ingreso y una salida. En el caso de los trabajadores expuestos por contacto estrecho que son de origen laboral, las mutualidades tienen que dar las altas correspondientes. Lo mismo si lo obligan a las cuarentenas por instrucción del organismo administrador de la ley, por ser un de contagio estrecho y está en riesgo, y le dan los días de cuarentena con licencia, una vez que te dan el alta, tiene que ser un alta formal. Por ahí tengo un par de horas que estuve viendo, de lo poco que se puede ver, y un colega que tuvo un contagio estrecho de un trabajador para una empresa de telecomunicaciones y de electricidad, perdón.
y el trabajador fue a una residencia sanitaria y él le pidió que le dieran un documento cualquiera o un correo para que le acreditaran que estaba de alta, porque él se contagió en su casa con sus papás, que su papá lamentablemente falleció con COVID, y la cuadrilla que estuvo expuesto con él tuvo que aislarla. ¿Sí? Pero la cuadrilla la informó a su organismo administrador de la ley por recomendación de quien le habla, y la otra persona se atendió por medios particulares. Pero por último vaya un médico y que el médico confirme, ¿no es cierto?, con los exámenes que no tiene ni un bicho, o tiene que haber un documento que tenga la alta sanitaria. Yo no puedo recibir. Lo otro es que si usted lo recibe, acuérdese que hay varios trabajadores que son asintomáticos. Entonces puede haber hecho la cuarentena y tienen que pedir, ¿no es cierto?, algún documento, tienen que exigir alguno de alguna manera, tienen que firmar algo en la residencia sanitaria, que saque una foto o el alta quien se lo da, por último el nombre. ¿Sí? Rodrigo Guamán, solo el alta clínica dan, pero no hacen contramuestra. Sí, pero es un alta y un documento que a nosotros nos sirve como discriminador. Saludos, Rodrigo Guamán. Tiene que haber un documento que nos sirva para discriminar a nosotros. Recuérdense que el experto que va a estar en la entrada, los otros que estén inspeccionando, y si a él usted lo derivó a una atención particular, porque entendió que cuando vino venía contagiado de otro lado, o lo derivó porque entendió que había un contagio dentro de la zona de trabajo a su mutualidad correspondiente con la DIEP de respaldo, tienen que recibir un documento de vuelta que el trabajador está bueno, está ok. ¿Sí? Porque imagínense, lo meten a trabajar una cuadrilla con más personas y empiezan a aparecer otros enfermos. Ese que está ahí va a ser de origen externo, pero los demás todos van a ser de origen laboral. ¿Ok? Dice también las actuaciones de los comités paritarios, la Suceso estableció para los del servicio público que se mantenían vigentes sus cargos hasta no haber espacio para nuevas elecciones. ¿No? Dio las facilidades para las empresas que prestan servicio al Estado. En el caso de las empresas privadas, hay que considerar que usted puede hacer un acta, puede hacer reuniones online o reuniones de este tipo con sus comités paritarios y emitir un documento a la respectiva Inspección Provincial del Trabajo estableciendo las condiciones, que todavía no pueden ser elecciones por pandemia de COVID-19, ¿no es cierto?, por el riesgo que presenta para la salud de los miembros del comité paritario. Y sería para que en caso que le pidan, si es que está actualizado el comité paritario, el de la empresa o el de faena, por la ley de subcontratación, puedan decir que no se ha hecho por la pandemia, pero justificado. Y en la acta de reunión pueden pedir, se suspende acta de reunión por riesgo COVID, pero vayan haciendo un documento, sí, que respalde que está suspendido por tal o cual cosa. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí? Don Boris, ¿alguna pregunta aparte de la niña Cristina Díaz, por ahí, que me escribió? Y que fue, porque tarde, tranquilo, William. Vamos a hacer una recapitulación al final. Ahora me quiero detener en la estadística, porque aquí está la papa de las atenciones que ha hecho los organismos administradores de la ley y el ISL, para que tengamos claro no solo el universo de los trabajadores que están contagiados. Y estos son los que son, ¿no es cierto?, con síntomas detectados, etc. Entonces, para William, que llegó recién, y con el permiso de los demás que nos ven, lo que vimos fue la cobertura de la ley 10.744 por el COVID-19, como las circulares, que esta presentación va a quedar aquí en el canal, y está en mi perfil profesional de Juan Basá en LinkedIn, que terminando esto la suba, para que la puedan bajar. Está considerado la cobertura, como se fue dando, y en lo que estamos ahora, que todo lo que es contacto estrecho y la exposición laboral la va a definir no la mutualidad como era en un inicio, sino que la autoridad sanitaria regional. Ella es la que debe definir. Y también establece que si el trabajador llega con síntomas, yo lo evalúo, lo tengo que derivar a un centro asistencial o a un médico particular, si viene de fuera y no hay contagio en mi empresa, y le tomo el RUT, el nombre, y lo informo a la autoridad sanitaria para que le hagan un seguimiento, y en el caso que es contagiado dentro de la zona de trabajo y tenemos confirmación que el contagio es en la zona de trabajo porque ya tuvo un contagiado y el resto de la gente está contagiada que está trabajando ahí, tengo que hacer una DIEP, despacharlo a la mutualidad correspondiente, la mutualidad le digo como empleador que tengo sospechas de una enfermedad profesional, COVID-19, pero sospecho de una enfermedad profesional, COVID-19, y necesito que sea evaluado y revisado el trabajador, y ellos, si lo detectan, van a tener que hacer la información directa al Servicio de Salud, informando el caso, para que ellos le respondan que es de origen laboral y puedan seguir todas las prestaciones. También hablamos de que el trabajador no queda nunca desvalido. ¿Por qué? Si es personal, lo cubre su ISAPRE o su FONASA como una licencia particular, porque la superintendencia instruyó a la ISAPRE y a FONASA sobre todo que tiene que considerarlo y darle la cobertura y a su obligación, y en el caso de las mutualidades lo cubre, ¿no es cierto?, como enfermedad profesional. Seguimos entonces. Miren de esta estadística. Vamos a hacer un análisis.
hay un total de 34.676.000 atenciones. ¿Ok? De un universo de, ¿cuánto dijimos que estaban adheridos a las mutuales? De casi 7 millones de trabajadores. Entre mutualidad y trabajadores hay un universo de 6.688.000. Me tiro el carril, pero sé que son sobre 600. De un universo de sobre 6 millones y medio de trabajadores solo tenemos 34.676 atenciones. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos muy pocos contagiados o que se ha considerado más el tema como personal más que laboral? Esa es una buena pregunta. Lo bueno de esta estadística es que nos dice cuánto han atendido las mutualidades. Segundo, cuántos exámenes de PCR han realizado. Para 6 millones y medio de trabajadores, ¿sí?, se han realizado solo 8.936 exámenes de PCR. Estoy esperando a alguien ahí que me va a escribir. Yo sé lo que me va a escribir por ahí, que han pedido a las mutualidades los exámenes de PCR preventivos y no hay. Pero detrásito llega un correo de algunas de las mutualidades X que tienen un servicio de asesoría particular que lo tiene pero se cobran. ¿Ok? Si usted manda una DIAT, ¿sí?, una DIAT donde tiene sospecha de una enfermedad profesional, si usted dice, oiga, tengo dudas de COVID, atiéndelo. Ah, no sabe que hay que definir el contacto. No. Solicito dar cumplimiento a la ley 10.744, su artículo 7, y también a las labores preventivas del organismo administrador de la ley, por su rol que establece la ley, ¿sí?, que tiene que ser labores de prevención. Pueden ustedes darle el encabezado que quieran. Yo le diría, solicito la atención de este trabajador por sospecha de enfermedad profesional. Y después COVID-19, el apellido, y tienen que hacer los exámenes de PCR, si estamos descartando una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este tema? Los exámenes de PCR... Hola, Marco Saldivia, desde el sur nos escribe por ahí, nos ve. Mire, los exámenes de PCR se han hecho, dijeron que no habían, pero en la mutualidad hay 6.600 trabajadores adheridos. Pónganle que la gente que esté de exposición directa sea la mitad, menos de la mitad, 2 millones de personas, 3 millones de personas, la mitad, pero hay solamente 8.900 exámenes de PCR. Entonces, ahí hay que apretar, porque tienen que hacerse exámenes ante la duda del empleador. Yo no puedo tener la duda de tener un trabajador con una enfermedad profesional si ya la SUSEP lo reconoce como tal en el decreto 109. Entonces, de los positivos que han dado a la fecha, de los 6.688 trabajadores adheridos a las mutualidades y el ISL, solo 2.000 casos son positivos. ¿Ah? Y los pacientes hospitalizados son 246 y ya de alta 148. Entonces, esto dice dos cosas: o lo estamos haciendo muy bien en la empresa y no tenemos contagiados, o se están faltando la toma de exámenes, ¿no es cierto?, por el organismo administrador de la ley. Además que ellos deberían comprarlo, porque ¿qué tenemos? Más que una pandemia, que si bien es cierto nueva, tenemos una enfermedad profesional definida en Chile, a los colegas que nos ven de otro país. Está definida como una enfermedad profesional del trabajo. Por ende, ¿qué le corresponde al organismo administrador de la ley? Labores preventivas. Entre la labor preventiva está los exámenes de PCR. ¿O no? Porque si yo quiero trabajar en altura, examen de altura. Si quiero trabajar en espacio confinado, examen de espacio confinado. ¿Sí? Y si tengo la duda de una enfermedad profesional, examen de PCR. Así es lo lógico. De los contactos estrechos informados por el MinSal al organismo administrador de la ley, hasta el organismo administrador de la ley, ¿sí?, el organismo administrador de la ley informó 11.205 contagios. O sea, los otros 20.000 fueron catalogados por las mismas mutualidades. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que me llama la atención? Y pueden verlo ahí, colegas, que los contactos estrechos informados por MinSal, ¿no es cierto?, establecen un porcentaje en la región metropolitana de un 42%, por hablar de Santiago. Y tenemos que, dentro de lo que tiene más aumento, fíjense en esto, está la construcción, casi un 20%. Los servicios sociales, que son de atención de personas primarias, ¿sí?, un 18%, y la industria manufacturera, fábrica, industria, etcétera, un 10%. Entonces yo esperaba, ¿no es cierto?, que el contacto estrecho informado fuera mayor en los servicios de atención de pacientes, y en este caso es en la construcción. O sea, la gente se está llevando el virus a la zona de trabajo, se nos pasa por ahí por falta de control y lo está contagiando a los demás trabajadores. Entonces, hay que poner atención en esta cifra. Nos dice que la mayor cantidad está en la región metropolitana, lo sigue Antofagasta, Valparaíso, ¿sí?, pero el 19% de contactos estrechos son de la construcción. El 18% en servicios sociales y el 10% en la industria manufacturera. Entonces me está diciendo dónde tengo que afinar el ojo ahí y los controles. Ahora, en el tema de construcción, los controles tienen que ser desde el inicio de la obra,
¿sí? Vamos a tener una persona más expuesta que seguramente el guardia o el vigilante que está en la entrada, más quienes van a tomar la temperatura, que pueden ser, ¿no es cierto?, el experto en prevención, que regularmente lo estoy viendo en la obra, pero debería definir ahí algún ayudante de prevención, miembros del comité paritario, que son 12, titulares y suplentes que pudieran ayudar, y también supervisores, para que, ¿no es cierto?, puedan ayudar ahí a ese control inicial. Entonces, sin más ni menos, haciendo el resumen, sabemos que el COVID-19, y para Marcos que me está escuchando ahí, Marcos Saldivia, es considerado como del trabajo, puntualmente como una enfermedad profesional, por ende el COVID está cubierto y está con nombre y apellido. Inicialmente se agrega el 109 para el personal de salud. Si alguien se enferma dentro de su atención primaria o su primera línea, está cubierto por ley de accidentes del trabajo una vez que se comprueba el contagio estrecho. El contacto estrecho lo define el mismo servicio de salud, así que ahí mismo dentro de su organismo, ¿no es cierto?, de trabajo, que es un servicio de salud regularmente, o del servicio de salud, tienen que definir inmediatamente la cobertura. Ahora, ahí va a ir de la mano donde están cubiertos. Si están en el ISL, los va a atender una clínica del servicio de salud. Si están en las mutualidades, inmediato a la mutual correspondiente, ¿sí? Y los trabajadores están confirmados por contagio estrecho, van a tener la atención económica, ¿sí? Y tendrán derecho al reposo laboral y las licencias que correspondan. Y recalcar que la única persona que definirá el contacto estrecho es la autoridad sanitaria regional, para que se lo expliquen a los trabajadores, porque el trabajador dice, oye, que la empresa no me mandó. El que define es la autoridad sanitaria local. Y para decir, no, es que la mutualidad no me quiere. El que define es la autoridad sanitaria local, que es el servicio de salud, y usted, por supuesto, como servicio de salud, o como es una enfermedad profesional, la puede apelar a la suceso sin ningún problema, ¿eh? Si su contagio está equivocado, otra cosa. Renzo Molinari, hola, un saludo, Renzo. Toda esta información la voy a subir ahora, ¿sí? Y también, como siempre digo, se pueden meter en la página del suceso y pueden ser reclamados los casos, en el caso que usted considere, o el trabajador considere, que sí tuvo un contacto estrecho y lo han considerado como común. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta ahí o estamos bien. Don Boris, que me acompaña. Sí. Sí. Claro que sí. Lo que pasa es que los colegas que nos ven ahí, mira, aquí voy a leer las cosas que están viendo en los comentarios, estoy viendo. En el ámbito de prevención, es obligación del empleador, ojo ahí, es obligación, no tenemos que olvidar una cosa, que cuando hablamos de enfermedades profesionales, no tenemos que olvidar la obligación de informar. El decreto 40, artículo 21, será obligación del empleador dar a conocer los riesgos laborales y las medidas de control. Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme un cachito de mi computador, me salió un poquito. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿eh? Nosotros estamos haciendo un programa de capacitaciones a distancia y otros con algunas organizaciones de los trabajadores y otros en cuanto a lo que es el COVID como intervención de obra. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que tienen que considerar ahí cuando yo informo, hay algunas cosas básicas. Voy a ponerlo ahí, no me lo vayan a copiar. Miren, cuando yo hablo de identificación de riesgos, tengo que agregar al COVID-19 porque ya es parte del riesgo de los trabajadores. Entonces, ¿cómo yo puedo encabezar esto? Me salí de la pantalla, no sé si me veo, Boria. Sí, sí, estás ahí. ¿Me veo? No fui. Ya. ¿Qué tengo que considerar yo? Miren, primero, cuando yo hablo de nuevo riesgo de COVID-19, tengo que enfrentar a mi empleador o a mi gerencia, al grupo ejecutivo,
seguramente tengo que hacer algún informe de cómo enfrentamos esta situación, ¿sí? Y porque podemos estar expuestos a demandas por no control, porque es un riesgo no controlado. Y también tengo que hacer algún plan para reactivar mi operación en caso de que estén suspendidas. Entonces, cuando yo me enfrento, le digo, señores, vamos a hablar de un nuevo riesgo que se debe incorporar por exigencia legal a la evaluación de riesgos que tiene la empresa. Y este nuevo riesgo es el COVID-19. ¿Por qué lo tenemos que incorporar y por qué tiene que ser así? Porque el artículo 21 del decreto supremo número 40, si no estoy equivocado, establece que los empleadores deben informar oportunamente a sus trabajadores, oportunamente, sobre los peligros y riesgos que entrañan sus labores, así como también respecto a las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. ¿Sí? Y esto en función de la actividad que realiza la organización. Entonces, aquí voy, es parte de lo que decíamos el programa pasado. Esto es parte de la obligación del experto y más que nada de la empresa. Tiene que cumplir con el 184 del Código del Trabajo de tomar todas las medidas necesarias. ¿Para qué? Salvaguardar la integridad física, psíquica, mental y de salud del trabajador, que es donde afecta, ¿no es cierto?, el COVID-19. Dar cumplimiento al artículo 21, ¿no es cierto?, del decreto supremo número 40, de la obligación de informar. ¿Qué voy a informar? Primero, yo informaría, es un ejemplo, ¿eh? Yo aquí no soy dueño de la verdad, pero más o menos ordenamos nosotros para hacerlo en la obra, con grupos de 10 o 15 personas separadas. Primero, ¿qué es importante? Que ellos entiendan que esta enfermedad, ¿sí?, que llegó, va a estar presente. Entonces, es importante considerar cuáles son los mecanismos de transmisión, otras formas de contagio. Porque todos dicen, no, me lo pegué en la empresa. Mire, estos son los mecanismos de transmisión, estas son otras posibles formas de contagio. ¿Cuál es el periodo de incubación de la enfermedad? ¿Tanto tiempo va a estar, no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas que usted puede presentar? Y señor trabajador, si usted presenta estos síntomas, dé aviso cuando ingrese. No enferme el resto de sus compañeros. ¿Ah? O si los tiene, avíselos para ser derivado a un médico o a un centro asistencial, si es que viene afuera, porque también es importante que su familia sepa si está sano o no. ¿Sí? ¿Cómo se propaga? Eso es básico de lo que tenemos que informar. Después de las acciones para la protección, para evitar la transmisión, también consideraría qué es lo que es un elemento de protección personal para el COVID-19, cuál es eficaz de acuerdo al riesgo de contagio. No es lo mismo estar atendiendo a un paciente COVID que está tosiendo que poderse contagiar dentro de una zona de trabajo que no sea del área de salud. ¿Sí? Entonces, cada organización tiene que adecuar ahí su información de acuerdo a la obligación de informar, ¿no es cierto? Consideraría además qué es un equipo de protección personal, cuáles son las acciones generales para el uso, para su retiro, limpieza si es necesario, y algunos procedimientos generales, que es la distancia social, por qué practicar la distancia social, y algunos consejos y otros consejos para la seguridad y sanitización del lugar. Eso no sé si responde a tu pregunta, Boris, pero como colegas tenemos que transmitir algo básico como esto. ¿Por qué? Porque la gente nos va a preguntar. Es algo muy básico que nos va a pasar, algo que realmente está pasando. No sé si queda claro esos temas, ¿no? O me fui en la bola, digo. Por supuesto que queda claro. Se agradece tu, tu- Vamos a saludar aquí a Edgardo Rodrigo Bustamante. Hola, Rodrigo. Renzo Molinari. Hola, Juan, te comento que yo soy colega y además presidente de una agrupación ligada al área de educación de colegio. Renzo Molinari. La agrupación de colegios está en los protocolos para los lugares de educación que tiene el Servicio de Salud, para que ahí lo solicito, te metas por ahí. Yo también le pediría como establecimiento educacional al Ministerio de Educación cuáles son las medidas obligatorias a implementar. Ellos te van a decir, que lo contestó el ministro hace poco para los colegios, que son los protocolos que establece el Ministerio de Salud, así que por ahí hay que abordar, y mucho ojo con la limpieza, no creo que se restablezcan las clases, ¿eh? Pero hay docentes que van a hacer actividades. Mucho ojo con la limpieza, los elementos de limpieza y sanitización, en oficinas, lugares de trabajo, ojo ahí. Vladimir Tovar, un saludo, Vladimir. Sebastián Frag, no sé qué eso. Hola, colega, hay algunos protocolos en la página del Mineduc. Muy bien, Sebastián, muy bien. Esta información también me leyó la mente. Está el ordinario de suceso, por supuesto, de cómo sanitizar, limpiar los lugares de trabajo, muy bien. Gracias por el aporte aquí. Ojo que está Sebastián escribiendo para que todos lo copien ahí. Los argumentos indicados en la carta de en el antecedente corresponde a modificar lo estudian el número 100, no sé, 2020. Sí, los días perdidos de caso de COVID confirmado 19 calificados como de origen laboral serán incluidos en los índices de siniestralidad de entidad empleadora. Gracias por este recuerdo, Sebastián FRG. La verdad que lo comentaba cuando partimos, que inicialmente se había dicho que no se considerarían como días perdidos, pero tal como tú lo dices acá, y voy a leer textualmente lo que nos envía aquí el colega, dice,
el número 5 del oficio 1081 del 11 de marzo, ¿sí? En el sentido que los días perdidos de casos confirmados de COVID-19 calificados como de origen laboral sean incluidos en los índices de sinistrabilidad de la entidad empleadora. ¡Tarán! Así que por ahí los que dijeron que no, era mentira. Hola amigos, llegaré tarde, no hay problema. Renzo, vamos a repasar, Edgar Bustamante. Estamos trabajando con el Ceremi de Educación para la implementación de algunos... Mira, el Ceremi de Educación mandó por ahí una información que los establecimientos educacionales se podían activar paulatinamente de acuerdo al cumplimiento de lo que establece el MinSal. Yo le recomendaría aquí a don Renzo que tienen que trabajar en dos cosas importantes. Uno, los trabajadores del servicio, o sea, de los colegios, ¿sí? O cualquier ente de capacitación, y también trabajar paralelamente muy fuerte con los colegios de padres o apoderados para los niños, porque va a costar mucho, cuesta mucho que los niños tengan hábitos. Entonces, seguramente en la casa van a ir con algunos, van a tener que trabajar con mucha información. Les recomendaría una pancarta gigante al inicio del colegio con las medidas básicas de distanciamiento, uso de lo que tengan que usar o la distancia social, para que los niños se impacten, ¿no es cierto? Decir, oh, mira mamá, mira papá, esto es lo que hay que hacer. Porque mucho colegio, claro, lo transmite la profesora dentro de la sala de clase, pero esto tiene que ser informado de manera clarita en la entrada del colegio, ¿sí? Y también para que los papás los vean y refuercen con sus niños. ¿Ok? Sigo entonces. Tenemos acá, estamos trabajando con el Ceremi de Educación muy bien, servirá para que la empresa se ponga las pilas. Mira, Sebastián, la empresa yo creo que todas quieren ponerse las pilas porque quieren trabajar. La verdad que sí. Si lo que quieren también es que no tener trabajadores contagiados en las zonas de trabajo, porque al final, si no hay trabajo tampoco la gente va a empezar a hacer, y está siendo despedida. Tenemos la tasa más alta de desempleo a la fecha, pero no podemos arriesgar la vida por un trabajo. Eso yo creo que todos lo tienen muy claro, ¿sí? Entonces, para recapitular un poquito, hablamos que está cubierto el COVID-19, está cubierto, ¿sí? Se definió ya qué es lo que es un contacto estrecho para la cobertura, el que va a definir sí o no el servicio de salud, para que no se compliquen ahí. Y el caso también de los personal de riesgo están considerados, el personal de salud está considerado como enfermedad profesional, lo dice la sucesora de la Ceremi, y lo que hay que ver ahora es cómo lo abordamos nosotros, colegas. Ya tenemos una estadística que dice, ¿no es cierto?, nuestra estadística, dónde está la mayor cantidad de contagios. Entonces es donde tenemos que trabajar ahora. No sé, Boris, si tú te parece también conversar con los colegas y qué es lo que esperan, qué es lo que se espera de la prevención, ¿cuál es tu opinión? Claro. Es que ahora, como decíamos, hablábamos el otro día, es el momento de la prevención, muchachos, porque la prevención es primero, ¿sí? Entonces, reforzando el tema, yo creo que después va a salir. ¿Sí? Yo te escucho. ¿Ahora ¿Me me escuchas, don escuchan? Boris, no? ¿Se escucha? Hola. 1, 2, 1, 2. Avíseme si se escucha. Bori no está saliendo con audio. Bori está muteado. No, no estoy muteado. Qué raro. ¿Quién muteado? Muteado es mute. Perdón mi ignorancia. Qué raro. Bueno, no sé si me Ok. escuchan ahora. Avísame si se escucha algo.
Porque A lo di mejor no tremendo sale discurso desfasado. y ahora me dicen con que no se escuchó nada. Está haciendo la mímica, don Boris. Bueno, avísenme muchachos si que se escucha. ¿Sí? Estamos viendo ahí la parte técnica. Ahí sí se escucha, dice. Ya, muchas gracias, Sebastián. Ahí sí, gracias, Cristian. Eso, Juan, eso te quería comentar. Bueno, ya ahora que lo comentó don Boris, ¿qué vamos a hacer? No, Ajá. que en parte lo que les Bueno, quería decir era que nosotros como profesionales del área, a nosotros nos pilló desprevenido todo esto. Si bien es cierto, el año pasado comenzó con el tema social, donde se implementaron varias cosas nuevas, normativas, se dictaron varias eh, leyes, ¿cierto? Que para regular un poco lo que estaba sucediendo en el momento. Y de pronto nos encontramos con esta pandemia que la verdad nos dejó a todos como balde de agua fría, porque en primera instancia todos estábamos improvisando, ¿cierto? De hecho, hasta el gobierno estaba improvisando porque un día sacaba una ley y al otro día la sacaba porque no era suficiente o faltaba algo, ¿verdad? Entonces yo creo que... ¿Qué me dicen? Ahora sí, 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 en Face. Hola. Bueno, yo sí, voy a ahora sí empezar me dicen que... Ahora sí. aquí mi teléfono que dice, Renzo, un saludo, preparado un plan de acción COVID, qué bueno escuchar recomendaciones, sí. Ahí para Edgardo, ¿no es cierto? Ahora hay que tener su plan porque hay trabajos que se detuvieron y tienen que reincorporarse, tienen que tener un plan de activación, como un plan de inicio, un plan de contingencia para restablecer los trabajos. ¿Sí? Claro que sí. ¿Se escucha? Sí, ¿Estoy no, sí, claro? te escucha bien. Está saliendo tu audio, sí. Ya. Muy bien, acá solo ahí. Un saludo para William. Juan, leí la página de Facebook de prevención que hay colegas que venden documentación referente a aplicación de protocolo en empresas por COVID. Y uno de esos indica que había agregado a la matriz de riesgo, será así. Eso lo comentamos, William, la vez anterior y anterior. Tienes que considerar el COVID a tu evaluación de Claro que riesgo sí. porque es un riesgo más. Ya está definido como una enfermedad profesional. Entonces, cuando uno hace un inventario de riesgos críticos, tiene que definir, ¿no es cierto?, si es un riesgo o no. Probabilidad y consecuencia. ¿Cuál es la probabilidad que se contagie? ¿Sí? Y la consecuencia que tenga dentro de la organización. Y te va a definir si eso es crítico, no crítico o supercrítico. Y eso va a bajar en la bajada que se agregue no solamente al inventario, ¿eh? Sino que va a tener que generar un procedimiento o un instructivo. Yo tendría más un instructivo fácil de digerir que la gente lo entendiera, ¿sí? Un instructivo, un procedimiento dentro de la organización, qué es lo que hay que hacer. Cuanto al tratamiento al aparecer el COVID, la sanitización dentro de los lugares de trabajo, ¿sí? Y ciertas exigencias, los EPP adecuados, etcétera. Y respondiendo a la web, también tienes que agregar esto si ya está en el inventario de riesgos críticos y en tu procedimiento, al reglamento interno, ¿sí? Porque el no usar los EPP, por ejemplo, estando expuesto a COVID, ¿qué puede ser? Una falta de reñido temerario, ¿no? Tienes que agregar, en este caso, qué va a pasar si el trabajador no quiere cumplir con nada de lo que tú le exiges para el COVID-19. Tiene que haber una sanción por ahí. Agregaría, dentro de las actividades del decreto 54 de los comités paritarios, el dar a conocer la correcta utilización de los EPP para COVID-19. Y ya te amarras dando cumplimiento a la obligación de informar, porque va a tener que estar en tu inducción también, y que el comité paritario haga ciertas actividades que le corresponden por ley, y lo agregaría en el diario mural, y etcétera, etcétera. No sé si quedaste claro ahí, Williams, y eso que llegaste tarde, ¿eh? Consulta sobre los trabajadores de condominios, sabores y conserjería. ¿Algún tips para buscar información si son de primera necesidad? La verdad que yo sé que los trabajadores de conserjería y condominio de seguridad están considerados. De hecho, para lo que es la cuarentena y el transporte, cordón sanitario y transitar en los lugares en cuarentena, está considerado la gente de seguridad como empresa número 3, que es de servicio esencial. Así que sí debería estar ahí. En el tema de los asadores, no sé si será Aseadores, el yo creo. asador, el que hace el Aseadores. asado, ¿no? Asadores, no creo. Claro, el asador, sí, porque no creo que haya muchos asadores, pero el asador sí, es personal que hace la higiene y es uno de los expuestos. Sanitización, limpieza, acuérdense que le dije que retiro domiciliario de basura o limpieza estaba considerado ahí como personal de factor de alto riesgo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en los condominios los trabajadores tienen que exigir al que administre el condominio, si tienen contrato, porque tienen contrato estos señores como personal, como trabajador por cuenta ajena, los EPP adecuados, porque no saben quién puede estar contagiado en el edificio. Entonces tienen que exigirle guantes, mascarilla, etcétera. ¿Ah? Boris no se escucha, nunca lo escuchamos muy bien. Boris no está saliendo con audio, perdón. Boris Muteo, no alcanzaré a leer, sigo para abajo. Saludos a Félix Navea que nos ve, Cristian Araya, un abrazo. Sebastián Cifuentes, hola Sebastián.
Patricio Carrasco, Boris está saliendo. Boris, que se ponga la mascarilla más arriba de los ojos. Félix Navea, muy bien. Liliana Alejandra Reyes Oñate, hola, un saludo. Oye, Patricio Carrasco, sóplate una, vos. Aquí nos está faltando por ahí en los protocolos del Servicio de Salud. Carlos Maximiliano Vi, hola Carlos, un abrazo. Williams, no sé si escuchaste mi respuesta, si la escuchaste muy bien. Aseadores, como dice Ricardo, muy bien la corrección. El aseador, y repito, que está expuesto tiene que tener las medidas de seguridad de acuerdo a la evaluación, pues, probabilidad y consecuencia. ¿Cuál es la probabilidad que el aseador, el conserje u otra persona esté en contacto con alguien de COVID? Alta, media o baja. Chuta, media porque no hay nadie, o alta. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas de control? Porque tienen que tener claro algo básico, colegas, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo lo controlamos? En base a eso tienen que equipar a sus trabajadores y agregarlo ya en su matriz de riesgo, en sus procedimientos, en su reglamento interno. Ya tienen que hacer la actualización del reglamento interno, porque tienen que agregar el riesgo de COVID y las otras funciones al paritario si quieren darle, y por supuesto su línea de supervisión. Norma chilena 436, obligaciones del supervisor, tiene que considerar dentro de sus charlas las medidas preventivas para este riesgo que es el COVID. Ojo con eso. Oye, Juan, yo quiero aprovechar la instancia ya que estamos terminando, porque se nos está acabando el tiempo. Quiero felicitar a nuestro auspiciador, ¿te parece? Ya que tuvo una recertificación, Pero claro, CRO, cierto, control de riesgo operacional, es nuestro gran auspiciador, ¿cierto? Uno de los más grandes que tenemos. Así que quiero felicitarlo porque tuvo una recertificación el día de ayer. Así sí, que este, cuéntanos un poco, Juan, de aquello. Felicitaciones, por supuesto, a ti, a todo el equipo de profesionales que tienes tú dentro de lo que es la OTEC, la academia. Así que felicitaciones, ¿eh? muchas gracias. Miren, colega, lo que nos ven, nosotros ya llevamos 13 años del rubro de capacitación. Los últimos años entregado a tiempo completo, antes dividíamos el cuerpo entre hacernos cargo de proyectos y además de hacer capacitación, algo que nos tenía medio vuelto locos y cansados, y decidimos generar una escuela, que algunos ya la conocen. La construimos, ¿no es cierto?, en un lugar, tenemos 6.000 metros cuadrados. ¿Por qué les digo esto? Porque han aparecido en las redes un montón de pseudas capacitadoras, academias y un montón de cosas más que no tienen instalaciones. Entonces, nosotros compartimos por ahí que cumplimos los años y los invitamos a que exijan cuando alguien le haga capacitación en ley, así como hablamos del reglamento de la prevención de riesgo, el cumplimiento de la ley, en Chile está normado. Los organismos técnicos de capacitación tienen que ser certificados por una norma que es la 2728, ¿sí? Y aparte de la certificación, por supuesto, tienen que tener un documento que lo acredite. Yo voy a compartir aquí en mi pantalla, a ver si se puede, a ver si tengo alguna por ahí. No la tengo, ¿o sí? Voy a compartir con ustedes un documento, ¿sí? No sé si te lo mandé, aquí está, perdón. Voy a ver si puedo compartir en mi pantalla. Compartir, para no ser COVID. Para que ustedes lo conozcan, ¿eh? Ahí le pueden sacar una foto, pero es lo que tiene que tener una persona, un organismo o una empresa que se dice de capacitación. ¿Ok? Miren. No sé si se ve ahí. Se puede ver completo, ¿no? Ya, Así aprovechando el es. saludo aquí de que completamos, nosotros pasamos la certificación y agradeciendo a los colegas que nos saludan, es un trabajo de desgaste, sobre todo con pandemia y COVID. Estuvimos con la auditoría justo en esa fecha y fue corriéndose hasta que ya la tuvimos que hacer entre mixta, presencial para los documentos y online con la certificadora para mostrar todo. Imagínense, el bollo está mostrando todo y mandando respaldo. Entonces, dice lo siguiente, miren, el certificado de vigencia de un organismo técnico de capacitación. Toda organización, persona natural o etcétera que ofrezca capacitación, usted tiene que seguir un certificado como este. ¿Por qué? Porque la norma chilena 2728 del 2015 dice, serán organismos técnicos de capacitación, los organismos técnicos de capacitación, universidades e institutos y Cefotec. Somos todos de la misma categoría, organismos técnicos de capacitación. ¿Sí? Escuelas, academias, etcétera, laborales, tienen que tener esta certificación. Las validadoras de competencia no son organismos técnicos de capacitación. Ellos chequean si tienen o no ustedes conocimiento. Entonces los invito a conocer este certificado porque me han hablado colegas de cursos, que no sé qué, que hay charlas. Yo le digo, ¿pero es un organismo técnico o es una persona natural?
las personas naturales, las consultoras, las empresas de recursos humanos y otras no pueden certificar. Y tengan ojo con esto, ¿por qué? Están botando su plata y están arriesgándose un tema legal. ¿Por qué? Porque si tiene un accidente, cuando uno investiga accidente y pide los certificados, y el certificado no corresponde a un organismo técnico, no tiene ninguna validez. ¿Ya? Así que les comento eso. Y les voy a mostrar un voucher, por supuesto, si me dan unos segundos, yo sé que ya estamos terminando, de nuestra empresa, qué es lo que hacemos, porque se escucha lo que es CRO, pero casi nadie a lo mejor sabe lo que hacemos. ¿O no? ¿Me puede dar un segundo usted, Sí, don por Boris, no? supuesto. No, y comentarte que acá, bueno, felicitaciones, ¿cierto? De parte de mucha gente, ¿verdad? Patricio Alejandro Carrasco, Edgardo Bustamante, Gaby Gonsmi. Genial, dice aprender más de ustedes, colegas. Claudia Maulén dice, felicidades. Félix Navea dice, saludos Juan, mis más sinceras felicitaciones por la recertificación. Conozco tus instalaciones, muy buen lugar, excelente servicio. Y Carlos Gracias, Poveda muchachos. dice, Están mejores las saludos de instalaciones. Concepción, un gran aporte. Gracias, gracias muchachos, muchas gracias a todos ustedes. ¿Se ve la pantalla No, no se compartida, ve no, todavía Boris? nada compartido. Ya, voy a compartirla y con esto vamos a terminar. Voy a aprovecharme, voy a usar ya que estamos completando 13 años Sí, claro y que sí. ahora este es un proceso que ha sido largo, muchachos. El poder tener una escuela, una academia grandota. Bueno, los que la conocen es- dicen que es como el Fantasylandia del prevencionista. ¿Ah? ¿Se ve ahora la pantalla, Sí, no? ahora sí. Ya, muy bien. Yo nunca lo he hecho, ¿ah? Por primera vez desde los 2 años que estamos transmitiendo. Les voy a mostrar quiénes somos nosotros y quién es este grupo, ¿sí? Inicialmente, control de riesgo. ¿Qué es? Yo sé que algunos hablan inglés, así que por eso me di el trabajo de hacerlo en inglés y en español. ¿Ah? No, es broma. Este es un grupo CRO que parte con control de riesgo, se crea la empresa Control Vertical, está la Escuela Chilena de Escalada de Montaña y otra empresa que tiene que ver con lo que es seguridad vial. Parte este grupo, ¿no es cierto?, como grupo CRO. Nosotros asesoramos y capacitamos como CRO, ¿sí? En la otra empresa asesoramos porque es de asesoría, pero en el organismo técnico capacitamos a la gerencia y a la alta dirección, ¿para qué? Para hacer prevención, para orientarlo, ¿no es cierto?, encaminarlo en lo que se espera en una organización seria, el cuidado de los trabajadores. Estos son algunos de nuestros trabajos con empresas de rubro eléctrico, minería, hidroeléctrica, etcétera. Estamos en conjunto con Control Vertical para dar cumplimiento a la guía del ISP totalmente en caso de que nuestras compañías que nos contratan necesitan algún certificado válido legalmente, lo hacemos doble, por competencia y por organismo técnico de capacitación. Tenemos trabajo en lugares donde nadie llega, como pueden ver ahí. Tenemos cursos en Estados Unidos, cada cierto tiempo vamos, podemos llevar a alguien. Esto es donde partimos nosotros, que eran lugares que arrendábamos, ahora tenemos nuestra propia escuela. Tenemos cursos técnicos, tenemos clientes que por ahí han sido complejos por su tipo de trabajo. Tenemos en un área de conducción, que son manejos en lugares alejados, aislados, con vehículos normales, ¿eh? No ponemos ni un vehículo fantástico y usted, tal como esos trabajadores, pueden lograr el mismo tipo de conducción con las habilidades que le entregamos en un curso práctico de un día completo, mucha habilidad práctica, incluso de 2, depende del lugar. Tenemos un área de montaña, actualmente trabajamos haciendo operación invierno y otras cositas por ahí. Tenemos trabajo en agua, tenemos clientes que tienen puertos, tienen de todo, relaves, etcétera. En las autopistas, por supuesto, desde el inicio, porque nos tocó por ahí ser los responsables del área de prevención, aprendimos mucho choque por ahí. El metro, y la empresa es un organismo técnico de capacitación OTEC acreditado o certificado. Tal como les decía al principio, no les vendan humo y no boten su plata. Si el organismo no es un organismo de capacitación, certificado y acreditado validado por el CENSE, ojo con eso. Nuestra política de calidad es súper simple. Estamos certificados y la visión de quien le habla como CEO es un traje a medida. Y hablar, don Boris, ¿no? No sé. Tenemos certificaciones, esta es nuestra área de entrenamiento, ¿sí? Como ven, desde la inducción hacia arriba y varias cosas que son no abordables por todos. Nosotros entrenamos haciendo. ¿Por qué? Porque antes de entrenar trabajamos a cargo de estas operaciones, las conocemos. Desde el movimiento de tierra hasta entregar un megaproyecto andando, sea minero, hidroeléctrico, carretera, energía, telecomunicaciones,
parque eólico, plantas solares, etc. Somos fuertes en el área legal, investigamos accidentes, ¿no es cierto? Tenemos cursos de responsabilidad criminal, penal y civil que realizamos para nuestros clientes, para su línea de supervisión, y estamos muy al día con las sentencias legales. ¿Qué le habla? Los que me conocen saben que estudio Derecho, ¿sí? Para ir puliendo algunas habilidades del vocablo, pero llevo ya casi 25 años investigando, así que eso también nos da un extra, por decirlo así, en lo que es la capacitación en responsabilidad legal y criminal, porque también nos ha tocado estar en el lado de las declaraciones. Tenemos trabajo en altura por obligación de la guía del ISP, pero trabajo práctico en altura, sí, para varios tipos de trabajo, postes, telecomunicaciones, etc. Rescate en el ámbito vertical, de una manera muy simple. Todo lo que rescate en superficies colapsadas, en zonas de trabajo y otras más, y trabajo en espacios confinados. Control de riesgos críticos para el armado de heliostatos, trabajo en altura, rescate en altura, etcétera, lo que es plantas solares. Estas fotos son nuestras, de nuestros proyectos y nuestra área de entrenamiento, y donde hemos participado como asesoría y capacitación. Plantas solares, trabajo en altura, rescate vertical, manejo de emergencia. ¿Por qué? Porque 100% seguridad y 300% preparados para una emergencia. Como ven, tenemos clientes variados de la área privada, hemos entrenado mutualidades, organismos del Estado también, etcétera. El área de rescate técnico, manejo defensivo, como les mostré al principio, y manejo en lugares no habituales, como son en países complejos, donde nos toca trabajar en Centroamérica. Todo lo que es seguridad vial y el manejo de riesgo en obras viales. Todo lo que es equipo de izaje. Capacitamos rigger, operadores de puente grúa, plataformas reticuladas, alza hombre o manlift, por ahí como dicen, con una división especializada, con un especialista con formación en Estados Unidos, muy, muy bueno, que además investiga los accidentes de muchas de las compañías que ustedes conocen en caso de accidentes con izaje y maniobra. Tenemos ahí una certificación de afuera que la trae este especialista para los equipos de izaje. Capacitamos a empresas como Altumac, MCA y otras de grúa, los primeros cursos de rescate 80 metros, todo lo que es riesgo eléctrico, capacitación en montaña, agua, manejo 4x4 animal, llamo yo, ¿no es cierto? Por los lugares donde los clientes van y no pueden manejar. Y tenemos un área de simulación. ¿Por qué? Porque los alumnos son puestos y expuestos, no expuestos, sino que son entrenados haciendo, con entrenamiento por supuesto técnico, hay que leer, hay que hacer práctica, pero también, hoy se me fue la luz, son puestos a prueba. En esta escuela tenemos lugares donde hacemos simulaciones y ponemos a prueba su capacidad de manejo de crisis y continuidad del negocio. Ustedes pueden ver que hasta en el aeropuerto hemos hecho actividades porque nos piden cómo lo hacemos, cómo podemos hacer una continuidad de negocio. ¿Quiénes confían en nosotros? Sorpresa. No el viejo pascuero, sino que nuestros clientes son así. Sus trabajos son para ayer y no pueden fallar. Esta es nuestra área de asesoría internacional en países como Panamá, Guatemala, Colombia. Hemos trabajado en España también. En el APRO internacional para el manejo de desastres, con la gente, ¿no es cierto?, de Medio Oriente, japoneses, Colombia, Italia, tenemos ya actividades que hemos realizado en Italia, en España, en Suecia algunos de nuestros instructores han tenido pasantía ahí, en Estados Unidos continuamente, en África también hemos trabajado, y estos somos nosotros. ¿Ok? Les pido disculpas si me extendí, pero me di este gusto de mostrar quiénes somos nosotros y por qué tienen que exigir que el que haga capacitación tenga los respaldos correspondientes, porque no es un trabajo de un día, es un trabajo de años, ¿sí? Así que no compren humo. Organismo certificado, reconocido por CENSE, con el certificado que lo valide, y con eso estamos. Hay unas preguntas por ahí. Sí, mira, dice Rayleigh Asakura. Dice, buen programa del colega Alex Araña, dice. Oh, genial, me encanta realizar prácticas, dice. ¿Alguno de ustedes bomberos? ¿Hay actividades que realizan los bomberos, dice? Pregunta. Hay que definir que hay bomberos, ¿no es cierto?, de voluntariado y bomberos industriales. Mi experiencia en el área minera y de megaproyectos, hemos trabajado en el área de rescate, pero en el área industrial. Fui voluntario de un cuerpo de bomberos cuando se armó una fuerza de tarea para desastres hace un par de años atrás, de voluntarios muy esforzados que estuvieron de aniversario hace poco, que es la bomba Suecia en la Pincoya. ¿Ya? Nosotros hicimos ahí, participamos con ellos porque creo todavía que son súper capacitados y siempre hemos tratado de ayudar. Hacemos clases también, hace poquito terminamos un curso de manejo de trauma
para bomberos y personal de CONAF, y la PDI también participó, un curso en Melipilla, en la escuela, ¿sí? Tenemos instalaciones para confinados, torres, triage y otras cosas más en estos 6.000 metros cuadrados. ¿Ok? Aquí estamos. Alex Patricio, ¿qué pasa con los síntomas que ingresan a un turno y luego de unos días contagia a otros trabajadores? Ya mira, si lo dejaste pasar y contagia a otros trabajadores, va a ser contagio estrecho de los que están alrededor de él. Esto no es aislado, ha pasado ya en algunos proyectos. Pasó en Escondida y, si no me equivoco, en Quebrada Blanca. Entonces, si el trabajador entra al turno y no tiene síntomas y los desarrolla, hay que estar atento, porque la medición de temperatura, no cuando entra al turno, sino que durante la jornada, tienen que seguir monitoreando. Yo lo hablaba hoy día con una persona, que eso es lo que se puede dar, que un trabajador entre a un lugar y no haya más monitoreo hasta que salga del turno. Y el tema está que en esos días puede desarrollar la enfermedad. Recuerden que son hasta 14 días. ¿Ok? ¿Qué más dice por ahí? Lo único es hacer el examen y todo lo antes de ingresar al turno. Se hace el examen antes de ingresar al turno, pero se sigue monitoreando las zonas de trabajo. Tienen que ser lo habitual. En la entrada de los casinos, en la salida hacia el campamento, o en la entrada del campamento en un portal ahí para sanitizar, ¿no es cierto? Y entrar al campamento a dormir, tienen que seguir monitoreando, tomando temperatura. Don Boris, no sé si Don Boris se fue, se perdió la transmisión. ¿Algo pasó por ahí? Acá estamos, Juan. Bueno, colega, yo la verdad que quiero agradecerles el que hayan participado en hoy día esta transmisión, se me fue hasta la luz. Muchas gracias. Y a nuevamente aplicarse con el tema del COVID y las medidas preventivas para indicarlas dentro de la organización, porque la prevención ahora tiene que tomar el lugar que corresponde. Lo principal es la prevención. Disculpen que mi luz está mal ahí, ¿sí? Así que un abrazo por parte de CG Canal Prevención y también, por supuesto, de Prevención Global, por haber asistido hoy día a esta presentación. Compártanla. La subí esto para poder bajarlo, lo va a tener Boris también en CG Canal Prevención, y en el perfil profesional de LinkedIn, Juan Basáez, está también lo que vimos hoy día, para que puedan sacar y que les pueda ayudar de algo esa información y sobre todo la estadística. ¿Ok? Por acá, antes de irnos, Alex Patricio Raya Castro, lo único es hacer el examen a todos, sí, muy bien, que no hay esto. Bueno, la temperatura se puede seguir midiendo y los síntomas que está establecido por el MinSal son la tos, tos frecuente y otras cositas más que están ahí que ya ni me acuerdo. ¿Sí? Así que un abrazo para todos. Sebastián Cifuentes, muchas gracias por su saludo. Y para despedirme, algún mensaje. A ver, que tengo mi ayudante que estrella. Ven acá, pues, hijo. Que me dice que tengo que ir a tomar once. Bien. Ustedes saben, pues, uno tiene un gerente en la empresa y tiene una mujer en su casa que la ama, y también a uno se preocupa de darle alimentación y mandarlo también al tiro a tomar once. ¿Ah? Así que, sin más, muchas gracias y lo esperamos en el próximo capítulo de Prevención Global y las otras actividades de CG Canal Prevención. Don Boris. Sí, Don Boris. sí, aquí estamos arreglando algunas cosas acá. Así que no, gracias a todos los que se conectaron, por supuesto. Gracias a ti, Juan, por tu tiempo, ¿cierto? Y compartir tremenda experiencia. Así que los invitamos, obviamente, para el próximo jueves a los que se conectaron hoy, para otro capítulo más de Prevención Global. Recuerden que el día martes también tenemos programa con Junto y Revuelto, junto a Jonathan Silva. Y el día lunes, tipo 5 de la tarde, vamos a tener nuestro nuevo programa, podríamos decir, internacional, ¿cierto? Donde tenemos invitados desde Rusia, Colombia, Argentina. Y va a estar, por supuesto, Juan también ahí como moderador. Así que están todos invitados, ¿eh? Recuerden, mucha prevención, queda para rato todavía para COVID, y vamos a ir tocando otros temas. Y colegas, no se emboben solo con COVID. Por favor, muy atentos a los riesgos en las zonas de trabajo, porque estamos viendo mascarillas y otras cosas más y estamos dejando de ver lo que pasa dentro de la zona de trabajo. Así que un abrazo y queda grabado esto, sí, para que lo vean las veces que quieran. Compartan y compartan esta información. Muchas gracias. Chao. Chao. Via Storage. Estamos